Al grupo... No se oye, ahora sí. Muchas gracias al grupo de formación por este trabajo que, como antes se comentó, llevamos 2 meses trabajando de una forma muy intensa y, bueno, pues espero que hayamos conseguido una herramienta útil y vamos a intentar desgranar un poco el porqué de cada una de las cosas. ¿Qué hacemos los internistas que estamos viendo la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues en distintos registros lo que se ve es que somos la especialidad que más altas damos en toda España, casi el 20%. La siguiente especialidad es cardiología con poco más del 5%. Si vamos a insuficiencia cardíaca, nosotros damos en registros del 2015 más de un 60% de las altas y neumología da casi las mismas altas que cardiología. Pero si vamos a registros como el Recalcar o Recalmin en el año 2016, casi nos ponemos con el 80% de las altas de insuficiencia cardíaca. Pero no todo es bueno si nos referimos a medicina interna. Tenemos que decirlo todo. Si nos referimos a medicina interna, los ingresos por insuficiencia cardíaca están creciendo de forma exponencial, de tal manera que es la principal causa de ingreso en el 10% de los casos, y crecieron un 32% entre 2007 y 2015. Y si nos comparamos con cardiología, es cierto que tenemos pacientes más añosos, pero, sobre todo, tenemos más éxitos. En parte por esos años, pero en parte porque posiblemente algo podemos hacer mejor. Si hablamos de reingresos, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa cuando el paciente ingresa? Cuando el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca no tenemos que plantearnos que simplemente tenemos que quitar el agua y se acabó. No, empieza el principio del fin para el paciente porque se produce un deterioro hemodinámico y neuroendocrino que daña todos los órganos diana. Y ese es el momento de máxima vulnerabilidad para el paciente, de tal manera que tiene hasta casi 3 veces más mortalidad cardiovascular que un paciente que está estable de su insuficiencia cardíaca. ¿Y cuándo reingresa este paciente y tiene ese máximo momento de vulnerabilidad? En los primeros 15 días. De tal forma que la mortalidad en un paciente que acaba de ser de alta por insuficiencia cardíaca comparado con la que tiene a los 6 meses es del doble. Entonces, desde el grupo de insuficiencia cardíaca, creemos que tenemos que hacer un plan de acción para intentar llegar a una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Pues intentar aplanar este deterioro del paciente que se produce desde el momento del ingreso. Es decir, enlentecer el deterioro clínico del paciente. ¿Cómo vamos a empezar a conseguirlo? Bueno, pues en el último congreso de Burgos ya presentamos el primer arma, es decir, el checklist. ¿Cómo continuamos y tenemos claro que es una carrera de obstáculos que no va a ser nada fácil? Pues presentando el protocolo de manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿En qué dividimos este protocolo? En 4 partes. Consideraciones al ingreso, manejo en fase congestiva, manejo en fase estable y consideraciones al alta. Empezamos. Primera parte, consideraciones al ingreso. Yo recuerdo que luego lo vais a tener fuera y posiblemente os lo vayan entregando las próximas semanas. Consideraciones al ingreso. Bueno, algo que todo internista hacemos. La situación demográfica del paciente, edad, sexo, fecha de ingreso del paciente, la situación basal, es decir, su estado funcional, si tiene demencia o no, si tiene un cuidador, si ese cuidador es de la familia, si está entrenado en el manejo de la insuficiencia cardíaca, si tiene hábitos tóxicos, si está en una institución, etcétera, etcétera. ¿Qué más información? Información propia de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo debutó la insuficiencia cardíaca? Si tuvo muchos ingresos el último año. En los últimos 3 meses visitó muchas urgencias por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque todo esto condiciona el pronóstico del paciente. Fecha de última ecocardiografía. Si tenemos una ecocardiografía del 2010, fácilmente haya cambiado el estado funcional de ese paciente. La FEBI y la NIJA basal. Igual que cuando damos de alta un EPOC, que tenemos que poner la saturación al alta para saber cuándo vuelve a ingresar por urgencias hasta dónde podemos llegar, exactamente lo mismo aquí. Y luego, etiología de la insuficiencia cardíaca, hipertensiva, isquémica, valvulopatía, si sobre esa válvula se puede hacer algo o no, porque nuestros pacientes son añosos. Pero ya veis ahora, por ejemplo, con el tema de las TAVIs, que se pueden hacer muchísimas cosas, idiopática, amiloidosis. Seguimos con las consideraciones al ingreso. ¿Qué más cosas? Comorbilidades. Por eso nosotros llevamos esta patología. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes del 40 al 42% tienen diabetes. La mayoría de ellos tienen enfermedad renal crónica, tiene anemia y todo esto va a condicionar la morbimortalidad del paciente. ¿Qué más cosas? Tratamiento habitual. Tenemos que hacer una buena lista de diuréticos, anticoagulantes, estatinas, IECA, sacubitrilo, etcétera, etcétera, y factores desencadenantes. Es que muchas veces el propio incumplimiento farmacológico es ese factor desencadenante. Siguiendo, exploración física
y evaluación de la congestión. La exploración física es una de nuestras principales armas, mirando la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, la altura. Pero, ¿cómo evaluamos esa congestión? Pues con síntomas y signos, ortonea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular. Pero como antes habló el doctor Méndez Bailón, cada vez utilizamos más la ecografía, radiografía de tórax e incluso biomarcadores. Y no se nos puede olvidar la analítica al ingreso, hemoglobina, que muchas veces la propia anemia es la causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca, urea, creatinina, sodio, potasio. Y veis aquí que sodio, potasio en orina. Luego os explicaremos un poco el porqué. ¿De dónde sacamos todo esto? Bueno, pues las guías del 2016 nos dicen que tenemos que evaluar en nuestro paciente signos y síntomas y mirar el peso, etcétera, etcétera. Pero es que hace un año apareció este artículo del JACC en el que nos dice que podemos evaluar la congestión de muchas más formas. Es decir, con criterios clínicos, con criterios con biomarcadores como el NT-proBNP, el BNP o como luego veremos el CA125 y con ecografía, es decir, si se colapsa o no la vena cava inferior, las líneas B. Pero un criterio clínico que es de muy fácil manejo y nos ayuda mucho en el pronóstico de la enfermedad y para ver hasta qué punto está descongestionado el paciente es el índice Beres, que nos mide la disnea, ortomnea, ingurgitación yugular, crepitantes, edemas, fatiga. Y luego todo lo referido al peso, analítica y demás, las propias guías de la SC del 2016 nos lo recogen. Pero sí quería hacer mención al CA125. El CA125 es un marcador tumoral, un marcador biológico, que es muy barato, entre 1 y 2 euros. Y lo que se ha visto en distintos estudios es que está muy relacionado con la mortalidad y los reingresos por insuficiencia cardíaca. Pero es que el grupo de Pau y Acer en Valencia ha hecho un estudio de terapia diurética guiada por CA125 y se ha reducido la rehospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. De tal manera que puede ser un nuevo arma en el que nos podamos basar a la hora de manejar al paciente. NT-proBNP, lo que tenemos que tener muy claro es que valores menores de 300 por su alta sensibilidad nos descartan en la insuficiencia cardíaca aguda que nuestro paciente tenga insuficiencia cardíaca. Pero es que para añadirnos otro problema, nuestro paciente es añoso y al ser añoso los niveles por encima de 300 no solo nos podemos basar en eso, sino si estamos en un paciente con más de 75 años, claramente va a tener o posiblemente va a tener una insuficiencia cardíaca si estamos en valores por encima de 1800. Si estamos en un paciente entre 50 y 70 años, si estamos en valores por encima de 900. Entonces, nuestros pacientes, entre comillas, tienen trampa. Segunda fase, fase congestiva. Hay que seguir controlando la tensión, frecuencia cardíaca, ritmo, saturación, etcétera, etcétera. Y primer punto importante que lo acaba de comentar el doctor Pérez Silvestre. Fármacos modificadores de la enfermedad, intentar mantenerlos y solo quitarlos ante deterioro hemodinámico, deterioro de función renal e hiperpotasemia. Y las guías nos lo dicen. Ya nos lo dicen que si no aumenta la mortalidad. Siguiente paso, oxigenoterapia. La guía europea nos dice que solo tenemos que poner oxigenoterapia si estamos ante un paciente con insuficiencia respiratoria. Produce vasoconstricción y puede disminuir un poco el gasto cardíaco. Lo que sí queremos es dejar claro cuándo hay que utilizar la ventilación mecánica no invasiva y la intubación orotraqueal. Y cuándo utilizar el modo CPAP y el modo BiPAP. Modo BiPAP si el paciente está reteniendo carbónico. Cuando ya el paciente está muy deteriorado, intubación orotraqueal. Soporte hemodinámico. Nitroglicerina, inotrópicos y vasoconstrictores. Vamos un poco a dónde sacamos todo esto. Nitroglicerina, edema agudo de pulmón o presión arterial por encima de 160. Si hablamos y seguimos hablando de vasodilatadores, importante control de la tensión arterial y los síntomas para ir reduciendo de forma progresiva. Si hablamos de inotrópicos, los principales protagonistas son tanto dobutamina como levosimendan. ¿Cuándo hay que dar levosimendan? Cuando el paciente está con bloqueadores beta, porque dobutamina su efecto es menor. Vasopresores, y bueno, ¿qué buscamos con los inotrópicos positivos? Cuando tenemos problema de perfusión en órganos diana y a pesar de que mejoremos la volemia,
tenemos que utilizar estos inotrópicos positivos. Y si aún así no lo conseguimos, es cuando tenemos que ir con los vasopresores. Y las guías nos dice, preferentemente noradrenalina. ¿Por qué? Porque da lugar a menos arritmias malignas, entre otras cosas. Y lo que es muy importante, en todos los casos hay que controlar la tensión arterial. En el caso de inotrópicos y en el caso de vasopresores, hay que intentar monitorizar al paciente por el riesgo de arritmias malignas. Congestión. Antes se comentó, paciente que se va para casa con cierto grado de descongestión, mayor mortalidad y mayor riesgo de que reingrese el paciente. Entonces, aquí en el protocolo tenemos todo este apartado. Voy a basarme cada 12 horas porque es así como están los estudios, pero se puede utilizar cada 8 horas o en perfusión continua, como luego os comentaré. Importante, igual que pasa con el antibiótico, al ingreso en la primera hora hay que dar al paciente diurético endovenoso y eso tenemos que intentar coordinarlo con urgencias. ¿Qué dosis? Paciente naif, de 20 a 40 miligramos endovenoso. Paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, la misma dosis llevada a la vía parenteral o hasta 2 veces y media la dosis de furosemida. A las 2-6 horas tenemos que ver si tenemos que mantener la dosis o aumentarla. ¿Cómo? O con una valoración clínica, como hacemos hasta ahora, o podemos utilizar el sodio en orina. Si a las 2 horas tenemos más de 50-70 mil equivalentes de sodio, significa que tras el sodio va al agua, significa que está teniendo una correcta diuresis. O a las 6 horas estamos evaluando si orina más de 100 a 150 mililitros a la hora. Si no es así, hay que doblar la dosis de diurético. Si es así, se mantiene. Y luego hay que hacer lo mismo a las 24 horas, valorar el grado de congestión y si hemos conseguido una diuresis mayor de 3 litros o menor de 3 litros. Si no es así, se puede aumentar la dosis de furosemida hasta un máximo de 400 a 600 miligramos al día de furosemida o ya intentar actuar en la nefrona a otros niveles, principalmente con tiazida o antagonistas de la aldosterona. ¿De dónde sacamos todo esto? Pues esto es una publicación de este año en el que nos hablan del manejo del diurético. Nada más ingresar y en las primeras horas. Y posteriormente, en las 24 horas siguientes, nos dice exactamente lo mismo. Nosotros hemos hecho pequeñas modificaciones. ¿Por qué? Porque si nos habla de antagonistas de la aldosterona, ellos nos dicen que debemos utilizarla a una dosis baja, sobre todo para tratar de evitar hipopotasemia. Y prácticamente no lo incluían en el cuadro. Y que nos viene bien como tratamiento modificador de la enfermedad, pero nosotros sí lo hemos incluido en el cuadro, como veis aquí, antagonistas de la aldosterona. ¿Qué podemos hacer para ver si tenemos que distinguir entre tiazidas y antagonistas de la aldosterona? Mirar el potasio en orina, por eso antes os dije sodio y potasio en orina. ¿Tiene potasio alto? Significa que la aldosterona está actuando. Hay que bloquearlo. Protocolo de suero salino hipertónico. Imaginaros que no nos responde a todo esto. Pues vamos a este protocolo. Este protocolo está basado en un estudio del 2011, en el que se ve que en aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, diuresis escasa, si hacemos una restricción moderada de sodio y damos sueros salinos hipertónicos con un grado de concentración en función del sodio del que partamos, más 250 a 500 miligramos de furosemida endovenoso cada 12 horas, así durante 48 horas, se veía que en aquellos pacientes refractarios al diurético conseguías reducir la estancia, reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducir la mortalidad. Es decir, este arma no lo podemos perder, está uno de los últimos lugares, pero es un arma importante. Y luego, ¿por qué hablamos de perfusión continua, bolos de diuréticos cada 12 horas? Pues nos basamos en este estudio del mismo año, exactamente del 2012. En lo que se vio es que si dábamos perfusión continua o bolos, en cuanto al objetivo de mortalidad, rehospitalización por insuficiencia cardíaca o acudir a urgencias, se mantiene exactamente igual, no hay diferencias entre ambos grupos. Y lo mismo ocurre si damos exactamente lo que tomaba el paciente vía oral pero pasado a vía parenteral o altas dosis. Y la función renal no había diferencias significativas. ¿Qué no conseguimos con dosis altas de furosemida en bolos con respecto a las dosis bajas? Lo único es que el paciente va a perder peso antes y va a mejorar los síntomas antes, con un deterioro transitorio de la función renal para que luego se normalice. ¿Vale? Entonces, podemos utilizar ambas estrategias. Yo habitualmente utilizo más tirando hacia arriba. Tercera parte, manejo en fase estable. Diuréticos, hay que intentar reducir hasta llegar a vía oral. Y siguiente paso,
si no estaba con fármacos modificadores de la enfermedad, iniciarlos. ¿Por qué? Porque, como se acaba de comentar, si se retiran aumenta el riesgo de muerte o de reingreso. Y hay que tener en cuenta la función renal, presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Máximo aumento de supervivencia, sacubitril, valsartán y betabloqueantes. Ningún tratamiento en fracción de eyección preservada ha logrado reducir la morbimortalidad. Esto es lo que nos dicen las guías, que para intentar reducir la rehospitalización, mejorar los síntomas, la calidad de vida, hay que iniciar o aumentar la dosis de tratamientos de los fármacos modificadores de la enfermedad ya durante el ingreso. En FEBI preservada no hay nada que mejore. Esto es una frase cogida directamente de las guías. Si extrapolamos el resultado de cada uno de los estudios, los que más nos aumenta la supervivencia son claramente betabloqueantes entre 30 y 35% y sacubitril o valsartán entre el 35 y el 38%. Aquí, este fue uno de los grandes dilemas del grupo, que tuvimos una discusión amplia científica, por lo que al final decidimos poner sacubitril o valsartán por encima de IECAS y ARA2. La evidencia, paciente ambulatorio, comparado sacubitril o valsartán con enalapril, hubo que cortar el estudio a los 2 años y 3 meses. Porque el objetivo primario se redució un 20%. O traducido, hay que tratar 21 pacientes para conseguir un objetivo primario. Empagliflozina, en 3 años y un mes, 39. En este caso, 21. Esto en el paciente ambulatorio. Como acaba de comentar ahora el doctor Pérez Silvestre, en el paciente ingresado y el 52% de ellos naïf, se consigue una reducción de los péptidos natriuréticos del 29% y una reducción del objetivo subrogado de hospitalización entre el 44 y el 45%. Pero si esos pacientes que habían estado con enalapril, como acabamos de comentar, les queremos pasar a sacubitril o valsartán, aunque mejora el pronóstico, siguen teniendo más eventos que los pacientes que están desde el principio con sacubitril o valsartán. Entonces, sacubitril o valsartán, cuanto antes, mejor. Por eso lo hemos puesto en primer lugar frente a los IECAS y a los ARA2. Y luego, hasta ahora no tenemos ningún fármaco que nos haya cerrado el círculo de la evidencia, tanto en el paciente ambulatorio como en el paciente hospitalizado. Estos son los estudios. Y es, como antes os dijo el doctor Pérez Silvestre, es con el único que tenemos una evidencia completa. Betabloqueantes. Presión arterial y frecuencia cardíaca es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dicen las guías? Mejor pronóstico entre 70 y 50 latidos por minuto en ritmo sinusal, sobre todo entre 50 y 60, aunque utilizamos los datos del estudio SIF con ibravadina. Si no somos capaces en ritmo sinusal de bajar la frecuencia cardíaca de 70 y no tolera más dosis de betabloqueante, utilizar ibravadina. Gran caballo de batalla, fibrilación auricular, frecuencia cardíaca entre 60 y 100, pero frecuencias cardíacas por debajo de 70 en fibrilación auricular es peligroso. ¿Y qué nos dicen las guías? Que en pacientes con fibrilación auricular no hemos conseguido reducir la morbimortalidad a pesar de subir a dosis altas de betabloqueante, cosa que sí hacíamos en ritmo sinusal. Y aunque es su análisis, y hay que tenerlo en cuenta como se tiene que tener en cuenta, si vamos a los datos del Paradigm, y lo mismo pasa con el Pioneer, con sacubitril o valsartán, el objetivo primario se mantiene, tenga o no, fibrilación auricular. ¿Qué quiero decir? Paciente con disfunción sistólica, fibrilación auricular. Tiene que estar con betabloqueantes y desde nuestro punto de vista sacubitril o valsartán. Muchas veces nuestros pacientes añosos, cuando quieres optimizar, solo puedes subir uno. Por ejemplo, podemos utilizar estos datos. Es un análisis, es un subanálisis, es decir, el objetivo no era este, pero sí nos puede ayudar y ya veis las frases que decía la Sociedad Europea de Cardiología. Antagonista del receptor mineral corticoide. Dosis baja, como se acaba de comentar, basado en el estudio Athena. Comorbilidades, hay muchas. Yo simplemente nombré aquí diabetes, de forma global, insulina bolo-basal correctora o insulina basal más sitaglitina o linaglitina, que ya hay estudios. Al alta, cuando ese paciente lo tenemos de forma ambulatoria, en principio metformina y SGLT2. Acordaros que el SGLT2 es un tratamiento antidiabético, no para la insuficiencia cardíaca, aunque tenga resultados positivos. Fibrilación auricular, prevalencia, los anticoagulantes orales de acción directa. Ojo con la función renal. Educación que no tenemos que olvidarlo, autocuidados, es decir, que el paciente se mire la presión arterial, que se mire la frecuencia cardíaca, que se mire si ganó peso, si nos alarma esa ganada de peso, que tenga más disnea paroxística nocturna, más ortopnea. Y medicación, revisarla con él. Control
de la adherencia terapéutica, que no tome antiinflamatorios. ¿Cuántas veces nos ingresan o nos vienen a la consulta porque toman antiinflamatorios? Y que él o el cuidador ajuste la dosis de diuréticos si sube de peso. Y esto, en las guías, junto con el resto de medidas, nos dice que disminuye los reingresos por insuficiencia cardíaca. Última parte, consideraciones antes del alta. En primer lugar, nuestro checklist, pero como todo, hay que actualizarlo. Hemos cambiado el orden de sacubitril valsartán con respecto a IECAS hora 2 porque cuando hicimos esto en noviembre no teníamos la evidencia que tenemos ahora en el paciente ingresado. Gestión del periodo de transición posalta. Primero, esto es nuestras opiniones. Pacientes con alto riesgo de reingreso. ¿Cuáles son? Hay que identificarlos. Aquellos que han tenido más de 2 ingresos en los últimos 3 meses o más de 2 visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca en el último mes. Aquellos que tengan la tensión arterial baja o que necesiten dosis muy altas de furosemida, el sodio bajo y, por supuesto, los que tienen el filtrado glomerular deteriorado. Aquellos que tienen sarcopenia, que hace un síndrome confusional durante el ingreso, o los que tienen una mala situación social que pueden dificultar la adherencia. Y no se nos puede olvidar la continuidad asistencial. Ese paciente nosotros lo estamos viendo durante el ingreso, pero hay que ver qué hacemos al alta. Hay que hacer un buen informe de alta en el que orientemos al médico de atención primaria qué fármacos hay que intentar reducir, cuáles hay que intentar optimizar y ver cuál va a ser su contacto posterior con el sistema sanitario. Es decir, cuándo va a haber atención primaria, cuándo la vamos a ver nosotros, si hay una enfermera que le puede llamar. Y todo esto viene recogido en las guías. Si a los 7-10 días le ve el médico de atención primaria y nosotros le vemos entre 2-4 semanas después, vamos a reducir los reingresos y aparece tanto la guía americana como la guía europea. ¿Y mensajes para llevar a casa? La insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus formas es nuestra principal causa de ingreso. Nos corresponde a nosotros manejar esta patología. Y no seamos solo machacas en el hospital, sino pongamos en valor lo que hacemos. En el momento del ingreso es el momento de máxima vulnerabilidad. Ya vimos antes la mortalidad que tenían estos pacientes y hay que hacer un manejo correcto y estricto. Esto es esencial. Por ello, es una oportunidad para intentar cambiar el pronóstico de este paciente y es algo que está claramente en nuestras manos. ¿Cómo creemos nosotros que debemos hacerlo? Teniendo unas consideraciones al ingreso, un manejo a la fase congestiva, un manejo a la fase estable y unas consideraciones al alta. La primera parte, consideraciones al ingreso, hay que hacer una correcta historia clínica, es una de nuestras virtudes, como dije antes, desgranando la situación basal, etiología de la insuficiencia cardíaca, comorbilidades, evaluación de la congestión, etc. Manejo de la fase congestiva, hay que intentar mantener el tratamiento modificador de la enfermedad y utilizar uno o varias familias de diuréticos con una evaluación continua de esa congestión para ver si está teniendo respuesta o no y tenemos que intensificar. En la fase estable, introducir o ajustar los fármacos modificadores de la enfermedad, dándole especial protagonismo a betabloqueantes y sacubitril valsartán, sin olvidarnos para nada de las comorbilidades y de que hay que educar al paciente y a los cuidadores. Y en la planificación al alta, hay que intentar aplicar el checklist, detectando los pacientes con mayor riesgo de reingreso y consensuar con atención primaria un plan en común. Y yo hace 2 semanas me levantaba viendo la desembocadura del Nalón en Asturias, aproveché el momento, yo creo que aprovechemos nosotros el momento y sobre todo que nuestros pacientes se beneficien. Y muchas gracias.